Aquí en Disyuntiva, ya lo sabe, tenemos la participación de nuestro queridísimo doctor Héctor Frisby. En esta ocasión, sus actividades pues no le permitieron estar en vivo y en directo, pero el doctor, que es un personajazo de todos mis respetos, dijo: no quiero perderme la oportunidad. Ya tenía su tema preparado: dolor crónico, diagnóstico y tratamiento. Fíjese, siempre esos temas, claro, pues es un doctor en la materia, obviamente, y siempre tenemos esas dolencias, ¿no? Que el dolor de espalda, la ciática, que las rodillas, que esto, que el otro, y lo que solemos hacer es automedicarnos, autorrecetarnos, o luego peligrosamente ir con estos quiebrahuesos, ¿no? Quiroprácticos. Eso, digo, hay muchos casos de personas que las han dejado cuadraplégicas, ¿no? Entonces no es tampoco atacar a los quiroprácticos, pero hay que primero ver cuál es el origen, cuál es la causa de ese dolor, y entonces atenderlo. Quizá ir, sí, pues a algún quiropráctico cuando se trata de acomodar un hueso o algo, bueno, ya está usted seguro, pero es muy riesgoso. Luego también a veces uno mismo es irresponsable, ¿no? Por tratar de ayudar a alguien: oye, ve con oye, tómate esto, ¿no? Y en realidad no estamos ayudando. O sea, a lo mejor es siempre decir: ve al médico, ¿no? Y si puedo, pues te acompaño, ¿no? La mejor manera de ayudar, en lugar de andar haciendo recomendaciones, ¿no? Nos erigimos nosotros en galenos, en doctores, y damos recomendaciones cuando lo que a nosotros pudo habernos bien funcionado puede que no sea el caso en otra persona que esté sufriendo necesariamente de lo mismo, aunque tenga síntomas parecidos. Pero bueno, vamos adelante con el material que nos envió mi querido doctor Frisby desde Golden, Colorado. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de dolor crónico. El dolor crónico es una condición que se presenta en una gran cantidad de personas, principalmente personas de edad avanzada, aunque el rango en el cual se puede presentar el dolor es de entre 14, 18, incluso en pacientes que de edad pediátrica, aunque es muy difícil evaluar a los pacientes pediátricos en dolor crónico. Principalmente se presenta en pacientes desde los 18 años hasta en porcentajes muy altos como el 30% de las personas mayores de 65 años. Es muy importante que nosotros tengamos claro que ese dolor no es una manifestación de una enfermedad más importante, y con base en tener un diagnóstico acertado, nosotros podemos determinar qué paciente tiene dolor crónico. Para que nosotros podamos hacer diagnóstico de un paciente en dolor crónico, la persona necesita tener dolor constante por lo menos 5 días a la semana durante un periodo mayor de 3 meses. El dolor agudo es diferente, el tratamiento es diferente, la manera en que nosotros nos acercamos al tratamiento y cómo manejamos todos los aspectos que están relacionados con el dolor. Desafortunadamente, en los años 70, 80, motivados por la industria farmacéutica, los Institutos Nacional de Salud en los Estados Unidos determinaron que el dolor, la evaluación del dolor, era el quinto signo vital, además de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la temperatura, de la frecuencia respiratoria. Ellos definieron que la evaluación del dolor era el quinto signo vital porque tenía que controlarse, y esto empezó a degenerar en querer que los pacientes no tuvieran dolor, querer que los pacientes llegaran a una meta no realista de eliminar completamente el dolor. Esto desde luego ha conducido históricamente al error, y es en una parte muy importante explicación por la cual actualmente tenemos un problema, principalmente en Estados Unidos, en el consumo elevado de medicamentos para el dolor en dosis extremadamente altas, porque los laboratorios empezaron a producir pastillas que son 3, 5, 7 y hasta 10 veces más potentes que la morfina, en dosis muy bajas, y los pacientes empezaron a hacerse adictos y dependientes a este tipo de medicamentos.
Entonces se generó un problema después de la utilización de la morfina. La morfina se empezó a utilizar masivamente en la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, para eliminar el dolor asociado a la guerra. Y entonces, bueno, se encontraban los médicos, las enfermeras, los paramédicos frente a pacientes que les decían, bueno, es que yo tengo dolor porque me dieron un balazo, porque explotó una bomba, cuestiones de este tipo. Entonces se empezaban a prescribir los pacientes con dosis extremadamente altas y no se tenía realmente una meta o una cifra máxima. Incluso si se busca en los libros de farmacología, no se encuentra hasta el día de hoy una dosis máxima de morfina o equivalentes de morfina, como lo llamamos, porque todos los medicamentos para el dolor nosotros los comparamos con morfina. Dependiendo qué tan fuertes sean comparados con la morfina, nosotros asignamos un valor que se llama equivalentes de morfina o morphine equivalents, como se dice aquí en inglés, o ME, como se abrevia por sus siglas en inglés. Entonces, los pacientes empezaban a tomar cantidades altísimas y no se había definido cuál era la dosis máxima. Con el tiempo hemos visto que los pacientes se pueden dividir en grupos. Los pacientes que toman hasta 90 miligramos de equivalentes de morfina al día, hasta 120 miligramos de equivalentes de morfina al día, y después pacientes que toman hasta 300 miligramos de morfina al día. Los pacientes se dividen en dos grandes grupos. Un grupo es el grupo de pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas o que tienen el antecedente de una lesión, principalmente es una lesión musculoesquelética, una fractura, una amputación, una lesión en la columna, y pacientes que tienen una expectativa de vida muy reducida, como son pacientes que tienen cáncer o que tienen alguna otra enfermedad terminal que van a estar bajo tratamiento. El grupo más numeroso de estos pacientes es el grupo de pacientes que van a vivir largo tiempo y que van a vivir largos años con dolor crónico. Y es muy importante que en estos pacientes el dolor se llegue a controlar de manera eficiente para que los pacientes lleguen a tener una calidad de vida respetable, una calidad de vida importante. Es muy importante platicar con los pacientes respecto a cuál es la expectativa real respecto a la resolución del dolor. Muchos de los pacientes esperan tener cero dolor o no dolor después de tomar un medicamento, y bueno, se ha visto que realmente lo que se debe hacer es que se debe de enseñar al paciente a vivir con dolor, así como se enseña a un paciente a vivir con diabetes, se enseña a un paciente a vivir con hipertensión, con lupus o con cualquier otra enfermedad crónica degenerativa. También se le tiene que enseñar al paciente a vivir con dolor, porque el dolor no se va a eliminar, el dolor no va a ser cero. Si nosotros estamos apostando a que el paciente debe de tener el dolor resuelto hasta un nivel de cero, entonces ese paciente va a tener expectativas irreales y nosotros vamos a empezar a prescribir cantidades muy elevadas de medicamento, y eso va a incrementar mucho los riesgos hacia el paciente. Los riesgos son un paro respiratorio o que el paciente tenga complicaciones similares a estas. Entonces es muy importante platicar con los pacientes. Es muy importante, como les decía al principio, tener un diagnóstico acertado, ver qué es lo que está causando el dolor en el paciente, y si nosotros podemos controlar la enfermedad, por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad de los nervios periféricos que les causa esa sensación de que se les queman los pies, se les queman las piernas, se les queman las manos, les arde la espalda, como una quemadura realmente, eso se llama neuropatía diabética, y esta neuropatía diabética va a ser más severa en pacientes que tienen pobremente controlada su diabetes o que tienen concentraciones de azúcar muy altas, y el medicamento que les están dando, el tratamiento que están tomando o el estilo de vida que el paciente está llevando no está favoreciendo un mejor control de las cifras de glucosa, y entonces esto significa que, entre otras complicaciones de la diabetes, la neuropatía va a seguir degenerando y va a causar más dolor. Si nosotros logramos controlar la enfermedad crónica que está causando el dolor, nosotros no vamos a necesitar dosis tan altas de medicamentos para controlar el dolor. Hay un punto muy importante. En países como en México no utilizamos mucho los derivados de la morfina
o los derivados sintéticos de la morfina o las prodrogas asociadas a morfina o fentanil o todo este tipo de medicamentos que son prácticamente de uso común en otros países como aquí en Estados Unidos. En México utilizamos mucho los antiinflamatorios no esteroideos. El problema que tienen los antiinflamatorios no esteroideos, que son el naproxen, el ibuprofeno, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, el diclofenaco, todos estos medicamentos no son medicamentos selectivos que únicamente disminuyen el proceso inflamatorio o el proceso analgésico, el proceso de dolor a nivel periférico. Este tipo de medicamentos causan un efecto también principalmente en el corazón y en el riñón, y es la segunda causa de insuficiencia renal en la gente. La causa número 1 es la diabetes. Entonces, pacientes o personas que tienen la costumbre de estar tomando ibuprofeno, naproxeno, todo este tipo de medicamentos en dosis muy altas todos los días, pueden estarse causando un daño renal, y desafortunadamente el daño renal por el uso de antiinflamatorios es un daño irreversible y los pacientes pueden desarrollar enfermedad renal. Y si a esto le sumamos que son pacientes que tienen hipertensión o pacientes que tienen diabetes, si esto lo juntamos con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos, esto hace mucho más serio y mucho más grave y mucho más rápido el deterioro de la función del riñón. Los tratamientos que se utilizan para el dolor crónico, es muy importante entender las estrategias más novedosas, más modernas que hay hacia el tratamiento del dolor crónico. Se llama un tratamiento multidisciplinario. La parte de los medicamentos es solo un capítulo muy pequeño del tratamiento del dolor. Es muy importante el estilo de vida y la integración de medicina no del oeste, o como se llama aquí en Estados Unidos, no medicina alopática, le diríamos en México, como es el uso de masajes, acupuntura, el uso de meditación, de aromaterapia, tai chi, meditación, reiki, todo este tipo de técnicas que van a ayudarle a la persona a vivir con menos estrés, con una percepción diferente del dolor, y esto va a educar a la persona respecto al dolor. También es muy importante la alimentación. Hay alimentos que tienen características inflamatorias, habitualmente son alimentos que han sido refrigerados, procesados, muy condimentados. Es muy raro que los alimentos frescos, las frutas, las verduras, incluso las carnes y los cereales frescos, recién obtenidos, recién cultivados o recién preparados, vayan a tener un efecto inflamatorio. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos acceso a una dieta principalmente de alimentos frescos. Esto va a disminuir el proceso inflamatorio y esto va a hacer que se disminuyan todas las complicaciones asociadas a tener un padecimiento de dolor crónico. Y ya hablando de los medicamentos, es muy importante que nosotros entendamos qué tipo de dolor es el que está presentando el paciente, porque muchas veces podemos hacer uso de medicamentos como antidepresivos en dosis bajas, que se ha visto que tienen un efecto muy importante en la percepción del dolor, principalmente el dolor neuropático, que les platicaba, que está asociado con diabetes o que puede estar asociado con problemas de columna que tienen compresión de los nervios que salen, no necesariamente de la médula espinal, pero de los nervios que salen por los espacios laterales de las vértebras, y estos tienen una compresión y un proceso de inflamación crónica por degeneración de los discos intervertebrales o cuestiones de este tipo. Y los medicamentos como el uso de antineuríticos se llaman, y también antidepresivos como son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Este grupo de medicamentos, esos causan muy buen alivio del dolor neuropático asociado a la compresión nerviosa o a la degeneración nerviosa, que se acompaña habitualmente de la diabetes, de la hipertensión y otras enfermedades crónicas. También hay pacientes que tienen, por ejemplo, dolor por un miembro fantasma, pacientes que han sido amputados, pacientes diabéticos o pacientes con accidentes que les causan una amputación y su cerebro no registra con certeza que esa pierna, ese brazo, ese pie o ese dedo que les tuvieron que amputar ya no lo tiene el paciente. Y es muy curioso porque el paciente sigue sintiendo dolor en esa parte de su cuerpo, aunque esa parte de su cuerpo ya no exista. Eso se conoce como dolor fantasma, y eso acompaña muchas veces a pacientes en procesos traumáticos, como es un accidente, pacientes que
Ahora lo que acaba de pasar con la explosión esta de los cohetes en el Estado de México, les tuvieron que amputar partes del cuerpo a algunas personas. Esas personas con muy alta probabilidad van a tener dolor fantasma. Otros pacientes que lo tienen son pacientes diabéticos que se deterioran de manera muy rápida. Curiosamente, pacientes que tienen un largo deterioro y muerte de los nervios que llegan hacia determinadas partes del cuerpo, desacostumbran a su cerebro a percibir esa parte del cuerpo, entonces la posibilidad de tener un dolor de miembro fantasma es mucho menor. Y al final, bueno, pues tenemos medicamentos que son muy agresivos, que como les decía, no se utilizan mucho en México. Aquí en Estados Unidos se utilizan mucho todos los derivados de la morfina, los opioides, que son químicamente muy similares a la heroína. Y es por eso que muchos pacientes andan brincando entre su adicción a las pastillas, al Percocet o Vicodin o el Oxycodone aquí en Estados Unidos. De ahí se pasan muy fácilmente a la heroína, van y se regresan. Habitualmente pacientes que son adictos a la heroína empezaron a edades muy tempranas, muy jóvenes, empezaron a consumir opioides o medicamentos de este tipo para el dolor y como les digo, químicamente son prácticamente idénticos, nada más cambian algunos radicales en algunas posiciones de la molécula. Esto hace que los pacientes sientan prácticamente un efecto muy similar cuando consumen opioides o cuando consumen heroína. Desafortunadamente los opioides cuando se empiezan a utilizar en cantidades muy importantes, en concentraciones muy importantes, causan depresión del reflejo respiratorio. Los pacientes tienen un paro respiratorio y si esto lo combinan con Valium o con algún otro benzodiazepina y con alcohol, que es la combinación más frecuente para una sobredosis, los que se mueren más frecuente de sobredosis no son adictos de esos que ustedes ven en la calle. La gente que más frecuente se muere de sobredosis es paciente que tiene una receta, que está tomando medicamentos para el dolor, que toma además una benzodiazepina como el alprazolam o Valium, cualquiera de este tipo, y que toma alcohol. Esa combinación de esos tres es lo que mata a más pacientes, es lo que mata a 7 de cada 10 pacientes que mueren de una sobredosis. Es por eso que el paciente tiene que estar muy bien informado, que el paciente no tiene que tomar dosis más altas de las que se le prescriben y el paciente desde luego tiene que ir a ver a un médico. Entonces, si ustedes tienen un proceso de dolor crónico, es muy importante que se acerquen a su médico y que tengan un plan, un proyecto. No es nada más la receta y los medicamentos, es todo un estilo de vida, es un cambio del estilo de vida que tienen para evitar que en el futuro vayan a tener complicaciones relacionadas tanto con el dolor crónico o con el tratamiento. Ese es el tema de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.